Bienvenidos a Remán Crítica, el espacio donde el cine cobra vida a través de opiniones honestas, análisis profundos y una pasión real por las historias que nos hacen soñar. Hoy nos adentramos en una aventura épica llena de acción, misterio y elementos sobrenaturales con The Mummy Returns, una película que marcó a toda una generación con su mezcla única de fantasía, historia y espectáculo visual. En este canal no solo hablamos de películas, las exploramos a fondo. Aquí encontrarás un análisis completo que va más allá de lo superficial, desde la narrativa y el desarrollo de los personajes hasta los efectos visuales, el ritmo de la historia y lo que realmente hace que esta película sea tan memorable, o en algunos casos, cuestionable. Si eres amante del cine de aventuras o simplemente quieres saber si esta película vale la pena, estás en el lugar correcto. Prepárate para descubrir todos los detalles, curiosidades y puntos clave de The Mummy Returns. Quédate hasta el final, porque vamos a desglosar lo mejor y lo peor de esta película, con una opinión clara y sin rodeos. Esto es Remán Crítica, donde cada película tiene algo que decir, y nosotros estamos aquí para contarlo. The Mummy Returns es una película de aventuras y fantasía que continúa la historia iniciada en la primera entrega, combinando acción, elementos sobrenaturales y una ambientación inspirada en el antiguo Egipto. La trama se sitúa aproximadamente 10 años después de los acontecimientos anteriores y sigue nuevamente a Rick O'Connell, Evelyn Carnahan y su familia, quienes se ven envueltos en una peligrosa lucha contra fuerzas oscuras que han regresado del pasado. La historia comienza con un prólogo ambientado en la antigüedad, donde se presenta al legendario Rey Escorpión, un guerrero que, tras perder una gran batalla, hace un pacto con el dios Anubis para obtener poder a cambio de su alma. Gracias a este trato, obtiene un ejército invencible, pero finalmente desaparece en el desierto, dejando tras de sí una leyenda sobre su tumba y el poder que alberga. Este mito será fundamental para los acontecimientos que se desarrollan en el presente. En el año 1933, Rick y Evelyn están casados y tienen un hijo llamado Alex, un niño curioso e inteligente que comparte el espíritu aventurero de sus padres. La familia lleva una vida relativamente tranquila, aunque Evelyn experimenta sueños recurrentes que parecen visiones de una vida pasada en el antiguo Egipto, donde ella era una princesa llamada Nefertiri. Estas visiones no solo aportan misterio, sino que también sugieren una conexión espiritual con los eventos actuales. Durante una expedición, la familia descubre el brazalete de Anubis, un antiguo artefacto que, según la leyenda, puede guiar a su portador hasta el oasis de Am-Shere, donde se encuentra la tumba del Rey Escorpión. Sin embargo, el brazalete se activa y se fija al brazo de Alex, convirtiéndolo en la clave para encontrar el lugar. Este hecho desencadena una serie de eventos peligrosos, ya que varias fuerzas buscan obtener el poder que yace en Am-Shere. Paralelamente, un grupo de saqueadores liderados por una mujer llamada Mila Nice ha logrado resucitar al sacerdote Imhotep, el antagonista de la primera película. Mila resulta ser la reencarnación de Ankh-Sunamun, el antiguo amor de Imhotep, lo que refuerza la conexión entre pasado y presente. Su objetivo es utilizar el poder del Rey Escorpión para derrotar a sus enemigos y dominar el mundo. Para lograrlo, necesitan encontrar el oasis antes que Rick y su familia. Cuando Alex es secuestrado por los seguidores de Imhotep, Rick y Evelyn se embarcan en una misión urgente para rescatarlo. La búsqueda los lleva a través de diversos paisajes exóticos, incluyendo desiertos, templos antiguos y ciudades llenas de peligros. En el camino, cuentan con la ayuda de Jonathan, el hermano de Evelyn, y Arded Bey, líder de los Medjay, una antigua orden dedicada a proteger al mundo de amenazas sobrenaturales. A medida que avanza la historia, Evelyn comienza a recuperar más recuerdos de su vida pasada, lo que le permite entender mejor la naturaleza de Imhotep y su relación con Ankh-Sunamun. Estas revelaciones también implican que su destino está profundamente entrelazado con los eventos actuales y que su papel será crucial en el desenlace de la historia. Mientras tanto, Alex, a pesar de estar en peligro, demuestra valentía e ingenio al intentar escapar de sus captores y dejar pistas para sus padres. El brazalete no solo actúa como una guía, sino también como una especie de cuenta regresiva, ya que si no es retirado antes de cierto tiempo, Alex morirá. Esto añade urgencia a la misión y aumenta la tensión narrativa. El viaje hacia Am-Shere está lleno de obstáculos sobrenaturales, incluyendo criaturas místicas, trampas antiguas y enfrentamientos con los secuaces de Imhotep.
Uno de los momentos más intensos ocurre cuando el grupo llega a un bosque encantado que cobra vida y ataca a los intrusos, mostrando el poder de las fuerzas que protegen el camino hacia el oasis. Finalmente, todos los personajes convergen en Am-Shir, una ciudad oculta que emerge del desierto solo por un tiempo limitado. Allí se encuentra la pirámide que alberga el poder del Rey Escorpión. Imhotep logra invocar al guerrero legendario, esperando derrotarlo y tomar el control de su ejército. Sin embargo, el Rey Escorpión es una criatura monstruosa, mitad hombre y mitad escorpión, que representa una amenaza para todos. Rick decide enfrentarse al Rey Escorpión en combate, sabiendo que la única forma de detener el caos es derrotarlo. La batalla es intensa y peligrosa, pero Rick logra vencer gracias a su valentía y determinación. Al hacerlo, el ejército de Anubis desaparece, ya que su existencia dependía del poder del Rey Escorpión. Mientras tanto, Evelyn es asesinada por Anck-su-namun en un momento crítico, lo que provoca una reacción emocional en Rick. Sin embargo, utilizando el libro de los muertos, logra devolverla a la vida, reafirmando el vínculo profundo entre ellos. En contraste, Anck-su-namun abandona a Imhotep cuando éste pierde su poder, lo que lleva al sacerdote a darse cuenta de que su amor no era correspondido de la misma manera. En un giro final, Imhotep, enfrentando la derrota y la traición, decide dejarse caer en el abismo, aceptando su destino. Este momento marca el fin definitivo de su historia y cierra el ciclo iniciado en la primera película. La familia logra escapar de la ciudad antes de que ésta se hunda nuevamente en la arena. Alex es liberado del brazalete justo a tiempo, y todos sobreviven a la peligrosa aventura. La experiencia fortalece los lazos familiares y reafirma el valor del coraje, el amor y la lealtad frente a fuerzas oscuras. En conclusión, The Mummy Returns es una historia que combina acción, aventura y elementos sobrenaturales con un fuerte enfoque en la familia y el destino. A través de su narrativa, explora temas como la reencarnación, el poder del amor y las consecuencias de buscar poder absoluto. La película ofrece una experiencia emocionante, llena de momentos intensos y personajes memorables que enfrentan desafíos tanto físicos como emocionales, en un mundo donde el pasado nunca permanece enterrado. Cada uno de ellos aporta matices únicos a la película, contribuyendo a su éxito y a la consolidación de la saga como una de las más reconocidas dentro del cine de entretenimiento de principios del siglo XXI. A continuación, se presenta un análisis detallado del reparto principal y del trabajo interpretativo que realizaron en la película. En primer lugar, destaca la actuación de Brendan Fraser en el papel de Rick O'Connell. Fraser logra construir un héroe carismático, valiente y con un toque de humor que lo hace cercano al público. Su interpretación combina perfectamente la acción física con momentos cómicos y emocionales, mostrando una evolución del personaje respecto a la primera entrega. En esta secuela, Rick no solo es un aventurero, sino también un padre y esposo comprometido, lo que añade profundidad a su papel. Fraser demuestra gran habilidad en las escenas de combate y persecución, así como en los momentos más íntimos con su familia, lo que contribuye a equilibrar el tono de la película. Rachel Weisz interpreta a Evelyn Carnahan O'Connell, uno de los personajes más complejos de la historia. Su actuación destaca por la dualidad que presenta. Por un lado, es una mujer inteligente, decidida y con habilidades en la investigación arqueológica. Por otro, experimenta visiones que la conectan con su vida pasada como princesa egipcia. Weisz logra transmitir tanto la vulnerabilidad como la fortaleza de su personaje, especialmente en las escenas donde debe enfrentar su destino y proteger a su hijo. Su química con Brendan Fraser es uno de los pilares de la película, aportando credibilidad a la relación entre ambos. El joven actor Freddie Boat interpreta a Alex O'Connell, el hijo de Rick y Evelyn. A pesar de su corta edad, Boat ofrece una actuación convincente, mostrando a un niño ingenioso, valiente y curioso. Su personaje no es simplemente un acompañante, sino que juega un papel clave en la trama, especialmente debido al brazalete que lleva. Boat logra transmitir la mezcla de miedo y determinación que caracteriza a Alex, convirtiéndolo en un personaje entrañable para el público. John Hannah retoma su papel como Jonathan Carnahan, el hermano de Evelyn. Su interpretación aporta gran parte del alivio cómico de la película. Hannah logra equilibrar la torpeza y el egoísmo de su personaje con momentos de lealtad y valentía inesperada. Su estilo exagerado y expresivo encaja perfectamente con el tono aventurero de la historia,
convirtiéndolo en un elemento indispensable dentro del grupo protagonista. Arnold Vosloo vuelve a interpretar a Imhotep, el antagonista principal. Su actuación es fundamental para mantener la intensidad de la película. Vosloo logra transmitir una presencia imponente y amenazante, al mismo tiempo que dota a su personaje de una dimensión trágica. Imhotep no es solo un villano, sino un ser motivado por el amor y la obsesión, lo que lo hace más complejo. La forma en que Vosloo expresa emociones como la ira, el deseo y la desesperación añade profundidad al personaje y lo convierte en uno de los villanos más recordados del cine de aventuras. Patricia Velázquez interpreta a Mila Nice, quien resulta ser la reencarnación de Aang Sunamun. Su actuación destaca por la intensidad y la sensualidad que aporta al personaje. Velázquez logra representar a una mujer ambiciosa y peligrosa, completamente comprometida con su objetivo de revivir su amor del pasado. Su interacción con Imhotep es clave para el desarrollo de la trama, y su presencia en pantalla refuerza el vínculo entre pasado y presente. Oded Fehr interpreta a Arded Bey, líder de los Medjay. Su personaje representa la sabiduría, la lealtad y la valentía. Fehr ofrece una actuación sobria pero efectiva, transmitiendo autoridad y determinación. Arded Bey actúa como guía y protector del grupo, y su compromiso con la misión de detener a Imhotep es evidente en cada una de sus intervenciones. La interpretación de Fehr aporta un equilibrio serio frente al tono más ligero de otros personajes. Uno de los aspectos más llamativos del elenco es la participación de Dwayne "The Rock" Johnson en el papel del Rey Escorpión. Aunque su aparición es relativamente breve, su presencia tiene un gran impacto en la historia. Johnson interpreta tanto al guerrero humano en el prólogo como a la criatura monstruosa en el clímax de la película. Su físico imponente y su carisma natural lo convierten en una elección adecuada para el papel. Aunque la versión digital del personaje fue objeto de críticas, la actuación de Johnson como figura mitológica contribuye a la épica del relato. Además del elenco principal, la película cuenta con una serie de actores secundarios que enriquecen la narrativa. Entre ellos se encuentran los miembros de la secta que sigue a Imhotep, quienes aportan tensión y dinamismo a la historia. Estos personajes, aunque no tienen un desarrollo profundo, cumplen una función importante al representar la amenaza constante que persigue a los protagonistas. El trabajo conjunto del elenco es uno de los mayores logros de la película. La química entre los actores principales es evidente, especialmente en las interacciones familiares entre Rick, Evelyn y Alex. Esta dinámica aporta un componente emocional que complementa las secuencias de acción. Asimismo, la relación entre Imhotep y Aang Sunamun añade una capa dramática que contrasta con el tono aventurero. Otro aspecto destacable es la capacidad del elenco para adaptarse al estilo de la película, que mezcla acción, comedia y elementos sobrenaturales. Los actores logran mantener un equilibrio entre estos géneros, evitando que la historia se incline demasiado hacia uno solo. Esto es especialmente evidente en las actuaciones de Fraser y Hannah, quienes manejan el humor sin restar importancia a los momentos de tensión. La dirección de Stephen Sommers también influye en el desempeño del elenco, ya que crea un entorno en el que los actores pueden explorar sus personajes dentro de un contexto visualmente espectacular. Las escenas de acción, los efectos especiales y los escenarios exóticos requieren que los actores trabajen en condiciones exigentes, lo que resalta aún más su compromiso con el proyecto. En términos de desarrollo de personajes, la película permite a los actores explorar nuevas facetas de sus roles. Rick evoluciona de aventurero solitario a figura paterna. Evelyn se convierte en una heroína con un destino trascendental, y Alex emerge como un personaje clave en la narrativa. Esta evolución es posible gracias al trabajo interpretativo del elenco, que logra transmitir estos cambios de manera creíble. Por otro lado, los villanos también presentan un desarrollo significativo. Imhotep pasa de ser una figura de poder a un personaje vulnerable que enfrenta la traición y la pérdida. Aang Sunamun, por su parte, se muestra como un personaje más egoísta y menos comprometido emocionalmente, lo que crea un contraste interesante con la relación entre Rick y Evelyn. En conjunto, el elenco de The Mummy Returns desempeña un papel fundamental en el éxito de la película. Cada actor aporta elementos únicos que enriquecen la historia y permiten que el público se conecte con los personajes. La combinación de actuaciones sólidas, química entre los intérpretes y un guión que equilibra acción y emoción da como resultado una experiencia cinematográfica memorable. En conclusión, el reparto de la película no solo cumple con las exigencias del género de aventuras,
sino que también eleva la historia mediante interpretaciones que aportan profundidad y carisma. Gracias a su trabajo, The Mummy Returns se mantiene como una película entretenida y recordada, en la que los personajes y sus intérpretes juegan un papel esencial en la construcción de su legado. Dirigida por Stephen Sommers, la película apuesta por un ritmo acelerado, efectos visuales espectaculares y una narrativa cargada de mitología egipcia, todo con el objetivo de ofrecer una experiencia emocionante y accesible para un público amplio. Sin embargo, como ocurre con muchas secuelas, el resultado es una mezcla de aciertos y excesos que merece un análisis detallado. Uno de los aspectos más destacados de la película es su capacidad para entretener. Desde los primeros minutos, la historia se mueve con rapidez, introduciendo conflictos, personajes y elementos fantásticos sin perder tiempo. Este ritmo constante es una de sus mayores fortalezas, ya que mantiene al espectador involucrado en todo momento. Las escenas de acción son numerosas y variadas: persecuciones, combates, enfrentamientos con criaturas sobrenaturales y secuencias llenas de efectos especiales que buscan impresionar. En este sentido, la película cumple con creces su objetivo de ser un espectáculo visual. El tono de la película es otro elemento importante a considerar. A diferencia de propuestas más oscuras o serias dentro del género de aventuras, The Mummy Returns opta por un enfoque ligero y, en muchos momentos, humorístico. Este equilibrio entre acción y comedia puede resultar atractivo para quienes buscan una experiencia divertida, sin demasiada carga dramática. El humor, aunque a veces exagerado, ayuda a suavizar la tensión y a hacer que la historia sea más accesible para diferentes tipos de público. En cuanto a las actuaciones, el elenco principal logra sostener la película con carisma y energía. Brendan Fraser destaca como un protagonista cercano y dinámico, capaz de liderar tanto las escenas de acción como los momentos cómicos. Rachel Weisz aporta inteligencia y fuerza a su personaje, ofreciendo una figura femenina que no se limita a un rol pasivo, sino que participa activamente en la trama. La química entre ambos es uno de los pilares de la película, ya que aporta credibilidad a la relación y añade un componente emocional a la historia. El personaje de Alex, el hijo de los protagonistas, introduce una nueva dinámica familiar que añade frescura a la narrativa. Su presencia permite explorar temas como la responsabilidad, la protección y el crecimiento, aunque en algunos momentos su papel puede parecer más funcional que profundamente desarrollado. Aún así, su participación contribuye a aumentar la tensión y a dar mayor urgencia a la trama. Por otro lado, los antagonistas presentan un enfoque interesante, aunque no siempre completamente logrado. Imhotep continúa siendo un villano imponente, con motivaciones claras y una presencia que aporta peso a la historia. Sin embargo, su desarrollo en esta secuela no alcanza la misma fuerza que en la primera película. La inclusión de nuevos elementos, como el Rey Escorpión, amplía el universo narrativo, pero también introduce cierta sobrecarga de ideas que no siempre se integran de manera coherente. Uno de los puntos más debatidos de la película es el uso de efectos especiales. Para su época, muchos de ellos resultaron impresionantes, especialmente en las escenas de gran escala. Sin embargo, algunos efectos, en particular la representación digital del Rey Escorpión, han envejecido de manera evidente. Esto puede afectar la experiencia de los espectadores actuales, acostumbrados a estándares visuales más avanzados. Aún así, es importante considerar el contexto tecnológico en el que se realizó la película. El guión es otro aspecto que genera opiniones divididas. Por un lado, ofrece una historia llena de aventuras, misterios y elementos sobrenaturales que resultan atractivos. Por otro, en ocasiones parece recargado, con múltiples subtramas y conceptos que compiten por la atención del espectador. Esto puede dar lugar a momentos en los que la narrativa se siente apresurada o poco desarrollada. A pesar de ello, la película logra mantener un hilo conductor claro que permite seguir la historia sin demasiadas dificultades. La ambientación es uno de los grandes logros de la película. Los escenarios, inspirados en el antiguo Egipto, están diseñados con gran detalle y contribuyen a crear una atmósfera inmersiva. Desde templos antiguos hasta desiertos vastos y ciudades ocultas, cada lugar aporta una sensación de aventura y misterio que es fundamental para el género. La música también juega un papel importante, reforzando la emoción y el tono épico de la historia. En términos temáticos, la película aborda ideas como el amor, la lealtad, el destino y la lucha entre el bien y el mal. Aunque estos temas no se exploran con gran profundidad,
están presentes de manera constante y ayudan a dar coherencia a la narrativa. La relación entre los protagonistas contrasta con la de los antagonistas, ofreciendo una visión interesante sobre diferentes formas de amor y compromiso. Un aspecto que puede considerarse tanto una virtud como un defecto es el enfoque exagerado de la película. Todo en The Mummy Returns es más grande, más rápido y más intenso que en su predecesora. Esto puede resultar emocionante para algunos espectadores, pero también puede generar una sensación de saturación para otros. La película no busca ser sutil, sino ofrecer un espectáculo directo y sin complejos. Entonces, ¿vale la pena ver The Mummy Returns? La respuesta depende en gran medida de las expectativas del espectador. Si se busca una película profunda, con un desarrollo complejo de personajes y una narrativa cuidadosamente elaborada, es posible que no cumpla completamente con esas expectativas. Sin embargo, si lo que se desea es una experiencia entretenida, llena de acción, humor y aventuras, la película ofrece exactamente eso. Es especialmente recomendable para quienes disfrutaron de la primera entrega, ya que mantiene el mismo estilo y amplía la historia de los personajes. También es una buena opción para ver en un contexto relajado, sin la necesidad de analizar cada detalle, sino simplemente dejando que la película cumpla su función de entretener. En conclusión, The Mummy Returns es una película que destaca por su capacidad para ofrecer un espectáculo dinámico y divertido, aunque no esté exenta de fallos. Su ritmo rápido, su mezcla de géneros y el carisma de su elenco la convierten en una opción atractiva dentro del cine de aventuras. Estrenada a comienzos de la década de 2000, esta producción buscó superar a su predecesora en escala y espectacularidad, utilizando tecnología digital avanzada para la época. El resultado es una obra que combina efectos prácticos tradicionales con CGI extensivo, logrando crear un mundo lleno de criaturas sobrenaturales, escenarios imposibles y secuencias de acción visualmente impactantes. Uno de los elementos más destacados del trabajo de efectos visuales es la recreación de criaturas y entidades sobrenaturales. La película presenta una gran variedad de enemigos digitales, desde momias resucitadas hasta guerreros de Anubis, cada uno con un diseño particular que mezcla lo humano con lo fantástico. Estos personajes fueron creados utilizando animación por computadora, pero también se apoyaron en referencias físicas y actuación real para lograr mayor realismo. El desafío principal consistía en integrar estas figuras digitales en escenas con actores reales, manteniendo coherencia en iluminación, movimiento y textura. El ejército de Anubis es un ejemplo clave del uso de CGI a gran escala. Estas criaturas, con cuerpos humanos y cabezas de chacal, aparecen en secuencias masivas de batalla que requerían la animación simultánea de cientos o incluso miles de personajes digitales. Para lograr esto, los artistas de efectos visuales utilizaron sistemas de animación en grupo que permitían generar movimientos variados sin tener que animar cada figura de manera individual. Este tipo de tecnología, aunque común en la actualidad, representaba un avance significativo en el momento de producción de la película. Otro aspecto importante es la creación de entornos digitales. Aunque muchas escenas fueron filmadas en locaciones reales o sets construidos, una gran parte del mundo que se ve en pantalla fue generada o ampliada digitalmente. El oasis de Am Sher, por ejemplo, es una combinación de escenarios físicos y extensiones digitales que crean la ilusión de una ciudad perdida en medio del desierto. Estas extensiones permitieron a los cineastas mostrar estructuras monumentales y paisajes imposibles de construir completamente de forma física. El uso de CGI también se extiende a fenómenos naturales y elementos dinámicos. Tormentas de arena, paredes que se derrumban, suelos que se abren y estructuras que colapsan, fueron creados mediante simulaciones digitales. Estas secuencias requerían un alto nivel de detalle para resultar convincentes, especialmente cuando interactuaban directamente con los actores. La sincronización entre los efectos digitales y las acciones reales fue fundamental para mantener la credibilidad visual. Uno de los retos más complejos fue la integración entre efectos prácticos y CGI. La película no depende exclusivamente de lo digital, sino que combina maquillaje, animatrónicos y sets físicos con efectos generados por computadora. Por ejemplo, en algunas escenas con momias, se utilizaron actores con trajes y prótesis, que luego eran modificados digitalmente para lograr movimientos imposibles o transformaciones sobrenaturales. Esta combinación permite que ciertas escenas tengan una sensación más tangible y menos artificial. El personaje del Rey Escorpión
es probablemente el ejemplo más conocido y discutido del uso de CGI en la película. En su forma final, aparece como una criatura híbrida, mitad humano y mitad escorpión, completamente generada por computadora. Aunque en su momento fue una hazaña técnica, con el paso del tiempo se ha convertido en un ejemplo de cómo los efectos digitales pueden envejecer de manera desigual. La textura, el movimiento y la integración del personaje no alcanzan el nivel de realismo que se esperaba, especialmente en comparación con otros elementos de la película. Sin embargo, es importante reconocer el contexto tecnológico de la época y el nivel de ambición que implicaba crear un personaje de estas características. El proceso de creación de este tipo de personajes implicaba varias etapas. Primero, se diseñaba el modelo en 3 dimensiones, definiendo su anatomía y apariencia. Luego, se añadían texturas para simular piel, metal, arena u otros materiales. Posteriormente, se construía un esqueleto digital que permitía animar el movimiento del personaje. Finalmente, se renderizaba la imagen, teniendo en cuenta factores como la iluminación y la interacción con el entorno. Cada uno de estos pasos requería tiempo y recursos significativos, especialmente considerando las limitaciones tecnológicas de la época. La iluminación digital es otro aspecto fundamental en la calidad de los efectos visuales. Para que los elementos generados por computadoras se integren de manera convincente, deben coincidir con las condiciones de luz de la escena real. Esto incluye la dirección de la luz, su intensidad, su color y la forma en que interactúa con las superficies. En The Mummy Returns, se realizaron esfuerzos considerables para replicar estas condiciones, aunque en algunos casos, la diferencia entre lo real y lo digital sigue siendo perceptible. El movimiento de cámara también juega un papel importante en la percepción de los efectos visuales. Muchas de las escenas de acción utilizan cámaras en movimiento, lo que añade dinamismo, pero también complejidad al proceso de integración de CGI. Los artistas debían rastrear el movimiento de la cámara real para aplicar el mismo movimiento a los elementos digitales, asegurando que todo se mantuviera alineado en el espacio tridimensional. Además de las criaturas y los entornos, el CGI se utilizó para mejorar y multiplicar elementos existentes. Multitudes, detalles arquitectónicos y objetos en segundo plano fueron generados digitalmente para enriquecer las escenas. Esto permitió crear un mundo más denso y detallado, sin necesidad de construir físicamente cada elemento. Este enfoque es especialmente útil en escenas de gran escala, donde la construcción física sería impráctica o demasiado costosa. El sonido también complementa los efectos visuales, aunque no forma parte directa del CGI. Los rugidos de las criaturas, el choque de armas y los efectos ambientales ayudan a dar vida a los elementos digitales, haciéndolos más creíbles. La combinación de imagen y sonido es esencial para lograr una experiencia inmersiva. En términos de impacto, los efectos visuales de The Mummy Returns contribuyeron a consolidar el uso del CGI como una herramienta fundamental en el cine de aventuras y fantasía. Aunque hoy en día, algunos aspectos pueden parecer anticuados, en su momento representaron un paso adelante en la capacidad de crear mundos imaginarios y llevarlos a la pantalla de manera convincente. También es importante considerar que el uso extensivo de CGI puede tener consecuencias narrativas. En algunos casos, la abundancia de efectos puede restar protagonismo a los personajes o hacer que ciertas escenas se sientan menos realistas. En The Mummy Returns, este equilibrio no siempre se logra perfectamente, ya que hay momentos en los que el espectáculo visual domina sobre la historia. Sin embargo, esto también forma parte de su identidad como película de entretenimiento. La evolución de la tecnología desde el estreno de la película permite apreciar tanto sus logros como sus limitaciones. Hoy en día, los efectos visuales han alcanzado niveles de realismo mucho más altos, pero muchas de las técnicas utilizadas en esta película sentaron las bases para desarrollos posteriores. La experiencia adquirida en proyectos como este ha influido en la forma en que se producen los efectos visuales en la actualidad. En conclusión, los VFX y el CGI en The Mummy Returns son un componente esencial de la película, responsables de gran parte de su atractivo visual y su capacidad para transportar al espectador a un mundo lleno de fantasía y aventura. A pesar de algunas imperfecciones y del paso del tiempo, el trabajo realizado sigue siendo un ejemplo de ambición y creatividad en el uso de la tecnología cinematográfica. La película demuestra cómo los efectos visuales pueden expandir los límites de la narrativa, permitiendo contar historias que de otro modo
serían imposibles de representar en pantalla. Estrenada en 2001, la película llegó a los cines con una fuerte campaña de marketing, un elenco ya consolidado y la promesa de ofrecer una experiencia más grande, más intensa y más espectacular que su predecesora. Todo esto contribuyó a que su rendimiento comercial fuera notable desde el primer momento. Desde su estreno, la película tuvo una apertura extremadamente fuerte en el mercado norteamericano. Durante su primer fin de semana, logró recaudar una cifra impresionante, posicionándose rápidamente como uno de los estrenos más exitosos del año en ese momento. Este debut no solo superó las expectativas de la industria, sino que también rompió récords para un lanzamiento en el mes de mayo, lo que tradicionalmente marca el inicio de la temporada de grandes producciones veraniegas. Este tipo de inicio es crucial, ya que establece el tono para el resto de su recorrido en taquilla. El éxito en Estados Unidos fue acompañado por un rendimiento igualmente sólido en los mercados internacionales. La película logró atraer audiencias de diferentes partes del mundo, lo que demuestra el atractivo universal de su mezcla de aventura, acción y elementos sobrenaturales. Países de Europa, Asia y América Latina respondieron positivamente, contribuyendo de manera significativa a la recaudación global. Este alcance internacional fue clave para consolidar su estatus como un éxito comercial. En términos de cifras totales, The Mummy Returns logró recaudar cientos de millones de dólares a nivel mundial, superando ampliamente su presupuesto de producción. Este resultado la posicionó entre las películas más taquilleras de su año, confirmando el poder de la franquicia y la popularidad de sus personajes. Además, el éxito financiero aseguró la continuidad del universo cinematográfico, abriendo la puerta a futuras secuelas y proyectos derivados. Un aspecto interesante del desempeño en taquilla es la forma en que la película logró mantener el interés del público durante varias semanas. Aunque es común que las películas experimenten una caída en sus ingresos después del primer fin de semana, The Mummy Returns mostró una estabilidad relativa, gracias en parte al boca a boca y a su atractivo como entretenimiento familiar. Esto permitió que su recaudación acumulada creciera de manera constante. Sin embargo, también es importante señalar que, a pesar de su éxito comercial, la película recibió críticas mixtas. Algunos espectadores y críticos consideraron que, aunque era entretenida, no alcanzaba el nivel de calidad narrativa de la primera entrega. Aún así, estas opiniones no afectaron significativamente su desempeño en taquilla, lo que demuestra que el atractivo del espectáculo visual y la acción fue suficiente para atraer a grandes audiencias. El presupuesto de la película fue considerablemente más alto que el de su predecesora, lo que se reflejó en la escala de la producción y en el uso extensivo de efectos visuales. Este aumento en la inversión implicaba un mayor riesgo financiero, pero también ofrecía la oportunidad de generar mayores ganancias. Afortunadamente para los productores, la apuesta resultó exitosa, y la película no solo recuperó su inversión, sino que generó beneficios significativos. En cuanto a su impacto dentro de la industria, el éxito de The Mummy Returns reafirmó la viabilidad de las secuelas como una estrategia comercial efectiva. También demostró que el público estaba dispuesto a regresar a historias conocidas, siempre y cuando se ofreciera algo nuevo y emocionante. Este modelo ha sido replicado en numerosas franquicias posteriores, consolidando el concepto de universos cinematográficos interconectados. Tras su paso por los cines, la película continuó generando ingresos a través de su lanzamiento en formato doméstico. El estreno en video doméstico fue un evento importante, ya que en aquella época, el mercado de DVD estaba en pleno crecimiento. The Mummy Returns fue lanzada en DVD y VHS, permitiendo que el público pudiera disfrutarla en casa. Este lanzamiento incluyó versiones con contenido adicional, como escenas eliminadas, comentarios del director y material detrás de cámaras, lo que aumentó su atractivo para los fans. El formato DVD, en particular, jugó un papel crucial en el éxito posterior de la película. Gracias a la calidad de imagen y sonido, así como a las características especiales, muchos espectadores optaron por adquirir la película como parte de su colección personal. Esto contribuyó a prolongar la vida comercial del título, más allá de su exhibición en cines. Con el tiempo, la película también fue lanzada en otros formatos más modernos, como Blu-ray, lo que permitió una mejora en la calidad visual y sonora. Estas ediciones posteriores aprovecharon los avances tecnológicos para ofrecer una experiencia más cercana a la original en cines. Además, algunas versiones incluyeron contenido remasterizado y material adicional,
lo que incentivó a los fans a volver a comprar la película. La distribución en televisión también fue una fuente importante de ingresos y de exposición. La película fue transmitida en diversos canales a nivel mundial, alcanzando a nuevas audiencias que quizás no la habían visto en cines. Este tipo de difusión contribuye a mantener viva la relevancia de la película a lo largo del tiempo. En la actualidad, The Mummy Returns también forma parte del catálogo de plataformas digitales, lo que permite su acceso a través de streaming o alquiler en línea. Este cambio en los hábitos de consumo ha permitido que la película continúe siendo vista por nuevas generaciones, consolidando su estatus como un título popular dentro del género de aventuras. El rendimiento en el mercado doméstico no solo se mide en ventas, sino también en la influencia cultural que genera. La película ha mantenido una presencia constante en la cultura popular, en parte gracias a su disponibilidad en diferentes formatos. Esto demuestra que el éxito de una película no termina en la taquilla, sino que puede extenderse durante años a través de diversos canales. Otro aspecto relevante es la comercialización de productos relacionados, como ediciones especiales, colecciones de la saga y paquetes que incluyen varias películas. Estas estrategias permiten maximizar el valor de la franquicia y atraer tanto a nuevos espectadores como a seguidores de larga data. En términos generales, el desempeño comercial de The Mummy Returns puede considerarse un gran éxito. No solo logró recaudar cifras significativas en taquilla, sino que también mantuvo su relevancia a través de su lanzamiento en formatos domésticos y su presencia en medios digitales. Este éxito refleja la combinación de factores como una campaña de marketing efectiva, un elenco carismático y una propuesta visual atractiva. En conclusión, la trayectoria comercial de la película es un ejemplo claro de cómo una producción puede triunfar tanto en cines como en el mercado doméstico. The Mummy Returns no solo cumplió con las expectativas, sino que también consolidó su lugar dentro de la industria cinematográfica como una de las secuelas más exitosas de su época. Su impacto continúa siendo evidente, tanto en la forma en que se distribuyen las películas, como en la manera en que el público consume contenido audiovisual en la actualidad. Esta ambición da lugar tanto a aciertos notables como a fallos evidentes. Analizar sus puntos positivos y negativos permite entender mejor por qué sigue siendo una película popular, aunque no necesariamente perfecta. Uno de los puntos más fuertes de la película es su capacidad de entretenimiento. Desde el inicio, ofrece una experiencia dinámica, llena de acción, aventuras y momentos espectaculares. El ritmo es rápido y constante, lo que mantiene al espectador atento durante toda la duración. No hay largos momentos de pausa, y la historia avanza con fluidez, presentando continuamente nuevos desafíos y situaciones. Este enfoque la convierte en una opción ideal para quienes buscan una película ligera y emocionante. Otro aspecto positivo es el carisma del elenco principal. Las actuaciones logran sostener la película, incluso en sus momentos más exagerados. El protagonista transmite una mezcla efectiva de valentía y humor, mientras que su pareja aporta inteligencia y determinación. La química entre ambos personajes es creíble y añade una dimensión emocional a la historia. Esta conexión ayuda a equilibrar el tono general, evitando que la película se convierta únicamente en una sucesión de escenas de acción. La incorporación de un elemento familiar también es un acierto. La presencia del hijo de los protagonistas añade una nueva capa a la narrativa, introduciendo temas como la protección, la responsabilidad y el crecimiento personal. Esto permite que la historia tenga un componente más emocional, además del espectáculo visual. La dinámica familiar hace que el público pueda identificarse más fácilmente con los personajes. En cuanto a la ambientación, la película destaca por su capacidad para transportar al espectador a un mundo lleno de misterio y aventura. Los escenarios, inspirados en el antiguo Egipto, están cuidadosamente diseñados para crear una atmósfera inmersiva. Templos, desiertos, ruinas y ciudades ocultas contribuyen a reforzar la sensación de estar viviendo una expedición arqueológica llena de peligros y descubrimientos. Los efectos visuales, a pesar de sus limitaciones, también representan un punto positivo en muchos aspectos. Para su época, la película logró crear secuencias impresionantes que ampliaban los límites de lo que se podía mostrar en pantalla. Las criaturas, las batallas masivas y los entornos digitales aportan un nivel de espectacularidad que era difícil de lograr con técnicas tradicionales. Este esfuerzo por innovar visualmente es uno de los elementos que definieron su identidad.
El equilibrio entre acción y comedia es otro de sus puntos fuertes. La película no se toma a sí misma demasiado en serio, lo que permite incluir momentos humorísticos que alivian la tensión. Este tono ligero hace que la experiencia sea más accesible y entretenida para un público amplio. El humor, aunque en ocasiones exagerado, contribuye a mantener un ritmo ágil y a evitar que la historia se vuelva demasiado pesada. Sin embargo, la película también presenta varios puntos negativos que afectan su calidad general. Uno de los más evidentes es el exceso de elementos narrativos. En su intento por ser más grande que la primera entrega, la historia introduce múltiples subtramas, personajes y conceptos que no siempre se desarrollan adecuadamente. Esto puede generar una sensación de saturación, donde algunas ideas interesantes no reciben la atención que merecen. El guión, en particular, es un aspecto que muestra debilidades. Aunque la premisa es atractiva, la ejecución a veces resulta apresurada. Algunas escenas parecen existir solo para conectar momentos de acción, sin una transición clara o un desarrollo profundo. Esto puede dificultar la conexión emocional con la historia y hacer que ciertos momentos pierdan impacto. Otro punto negativo es el uso inconsistente de los efectos visuales. Aunque muchas secuencias son impresionantes, otras no logran el mismo nivel de calidad. El caso más notable es el del Rey Escorpión, cuya representación digital ha sido ampliamente criticada. Su apariencia y movimiento no resultan convincentes, lo que rompe la inmersión en un momento clave de la película. Este contraste entre buenos y malos efectos puede afectar la experiencia del espectador. El desarrollo de los villanos también presenta limitaciones. Aunque el antagonista principal tiene una presencia fuerte, su evolución en esta secuela no es tan interesante como en la primera película. La introducción de nuevos elementos, como el Rey Escorpión, diluye el enfoque y reduce el impacto del conflicto principal. Además, la relación entre los villanos carece de la profundidad necesaria para generar un verdadero contraste con los protagonistas. La exageración es otro aspecto que puede considerarse negativo. La película lleva muchos de sus elementos al extremo, lo que en algunos casos resulta entretenido, pero en otros puede parecer excesivo. Las escenas de acción, por ejemplo, a veces desafían la lógica de manera evidente, lo que puede restar credibilidad a la historia. Este enfoque puede no ser del agrado de todos los espectadores, especialmente de aquellos que prefieren un tono más realista. El personaje del hijo, aunque aporta frescura, también tiene sus debilidades. En algunos momentos, su papel parece demasiado conveniente para la trama, y sus habilidades pueden resultar poco creíbles para su edad. Esto no arruina la película, pero sí puede generar cierta desconexión con la narrativa. Otro punto a considerar es la falta de profundidad temática. Aunque la película aborda ideas como el amor, la lealtad y el destino, lo hace de manera superficial. Estos temas están presentes, pero no se exploran con la profundidad que podrían tener. Esto limita el impacto emocional de la historia y hace que la película se perciba más como un espectáculo que como una obra con un mensaje significativo. El ritmo, aunque generalmente es un punto fuerte, también puede jugar en su contra. La constante sucesión de escenas de acción deja poco espacio para el desarrollo de personajes y la construcción de tensión. Esto puede hacer que la película se sienta agotadora en algunos momentos, especialmente para quienes prefieren un equilibrio más marcado entre acción y narrativa. A pesar de estos aspectos negativos, es importante reconocer que muchos de ellos están relacionados con las decisiones creativas que definen el estilo de la película. The Mummy Returns no pretende ser una obra profundamente reflexiva, sino una experiencia de entretenimiento. En este sentido, muchos de sus excesos pueden interpretarse como parte de su identidad. En conjunto, la película ofrece una mezcla de aciertos y errores que la convierten en una experiencia desigual, pero entretenida. Sus puntos positivos, como el carisma del elenco, la acción constante y la ambientación, logran compensar en gran medida sus debilidades. Sin embargo, sus problemas de guión, el uso irregular de efectos visuales y la falta de enfoque narrativo impiden que alcance un nivel superior. En conclusión, The Mummy Returns es una película que destaca por su ambición y su capacidad para ofrecer espectáculo, pero que también muestra las dificultades de equilibrar tantos elementos en una sola historia. Sus puntos positivos la convierten en una opción disfrutable para el público general, mientras que sus puntos negativos la sitúan como una secuela que, aunque exitosa, no logra superar completamente a su predecesora. Aún así, sigue siendo una pieza importante dentro del cine de aventuras,
recordada tanto por sus logros como por sus imperfecciones. Su trabajo en esta producción no solo definió el tono y el estilo de la película, sino que también consolidó su reputación como un director especializado en el cine de aventuras con elementos fantásticos. Comprender su trayectoria, su enfoque creativo y su papel en esta película permite apreciar mejor las decisiones que dieron forma al resultado final. Stephen Sommers es conocido por su capacidad para combinar géneros de manera efectiva. Antes de trabajar en The Mummy Returns, ya había demostrado su talento en la primera entrega de la saga, donde logró revitalizar el concepto clásico de las momias con un enfoque moderno, lleno de acción y humor. Su estilo se caracteriza por un ritmo dinámico, una narrativa accesible y un fuerte énfasis en el entretenimiento visual. En esta secuela, Sommers decidió llevar estos elementos aún más lejos, apostando por una escala mayor en todos los aspectos. Como director, Sommers tenía la responsabilidad de coordinar todos los elementos de la producción, desde las actuaciones hasta los efectos visuales. Su visión fue fundamental para mantener la coherencia del proyecto, especialmente considerando la complejidad de la historia y la gran cantidad de efectos especiales involucrados. Logró crear un equilibrio entre las escenas de acción, los momentos de comedia y los elementos sobrenaturales, aunque en algunos casos, este equilibrio se inclina más hacia el espectáculo que hacia la profundidad narrativa. Uno de los aspectos más destacados de su dirección es la forma en que maneja el ritmo de la película. Sommers opta por una narrativa rápida, en la que los eventos se suceden sin largas pausas. Este enfoque mantiene al espectador constantemente involucrado, pero también implica que algunos momentos no se desarrollen con la profundidad que podrían tener. Esta decisión refleja su intención de priorizar la experiencia de entretenimiento sobre el análisis detallado de los personajes o los temas. En cuanto a la puesta en escena, Sommers demuestra una gran habilidad para crear secuencias visualmente impactantes. Las escenas de acción están cuidadosamente coreografiadas y diseñadas para aprovechar al máximo los recursos disponibles. Desde persecuciones hasta batallas masivas, cada momento busca impresionar al espectador. Además, su colaboración con los equipos de efectos visuales fue clave para integrar los elementos digitales de manera efectiva dentro del mundo de la película. Como guionista, Sommers también tuvo un papel central en la construcción de la historia. Él mismo escribió el guión, lo que le permitió mantener un control creativo completo sobre la narrativa. La historia que presenta en The Mummy Returns es más ambiciosa que la de la primera película, incorporando nuevos personajes, mitología adicional y una trama más compleja. Sin embargo, esta ambición también trae consigo ciertos problemas, como la sobrecarga de ideas y la falta de desarrollo en algunos aspectos. El guión refleja claramente el estilo de Sommers, con un enfoque en la acción y el espectáculo. Los diálogos suelen ser directos y funcionales, diseñados para avanzar la trama o aportar momentos de humor. Aunque no se profundiza demasiado en la psicología de los personajes, sí se logra establecer relaciones claras y dinámicas que sostienen la historia. La relación entre los protagonistas, por ejemplo, se desarrolla de manera efectiva, mostrando una evolución respecto a la primera entrega. Otro elemento importante del guión es la inclusión de la mitología egipcia. Sommers utiliza estos elementos como base para construir el conflicto principal, combinando hechos históricos con elementos ficticios. Esta mezcla permite crear un mundo rico en detalles, aunque no siempre completamente coherente desde un punto de vista histórico. Sin embargo, esto no parece ser una prioridad para el director, quien se enfoca más en el impacto narrativo que en la precisión. La decisión de introducir al Rey Escorpión como un nuevo elemento en la historia es un ejemplo de la ambición del guionista. Este personaje añade una nueva capa al conflicto, pero también complica la narrativa. Aunque su inclusión aporta espectacularidad, también desvía la atención del antagonista principal, lo que puede afectar la cohesión de la historia. Este tipo de decisiones muestran tanto la creatividad como los riesgos asociados con el enfoque de Sommers. En términos de desarrollo de personajes, el guión ofrece una evolución clara para los protagonistas. El héroe principal pasa de ser un aventurero a asumir un rol más familiar, mientras que su pareja adquiere un papel más activo y decisivo en la trama. Estos cambios reflejan una intención de profundizar en los personajes, aunque el ritmo acelerado de la película limita el tiempo disponible para explorar estas transformaciones. La escritura también incluye elementos de humor, que son una parte esencial del estilo de Sommers. Este humor se basa en situaciones, diálogos
y en la personalidad de ciertos personajes. Aunque en general funciona bien, en algunos momentos puede parecer excesivo o fuera de lugar, especialmente en escenas que podrían beneficiarse de un tono más serio. Otro aspecto a considerar es la forma en que Sommers maneja la continuidad con la primera película. Como guionista, logra conectar los eventos de ambas historias, manteniendo la coherencia del universo narrativo. Al mismo tiempo, introduce nuevos elementos que permiten expandir la historia. Este equilibrio es importante para una secuela, ya que debe satisfacer tanto a los fans de la primera entrega como a nuevos espectadores. Sin embargo, el guión también presenta debilidades evidentes. La cantidad de subtramas y personajes puede resultar abrumadora, y no todos reciben el desarrollo necesario. Algunas ideas se introducen, pero no se exploran completamente, lo que puede generar una sensación de superficialidad. Este es uno de los principales desafíos de escribir una secuela que busca superar a su predecesora en escala. En cuanto a la dirección de actores, Sommers logra obtener interpretaciones consistentes que se alinean con el tono de la película. Permite que los actores exploren tanto el lado aventurero como el humorístico de sus personajes, lo que contribuye a la química entre ellos. Este aspecto es fundamental para mantener el interés del público, especialmente en una película donde la narrativa puede volverse compleja. El estilo visual de Sommers también es un reflejo de su enfoque como director y guionista. Prefiere un estilo llamativo, con colores intensos, escenarios exóticos y un uso extensivo de efectos visuales. Este enfoque contribuye a crear una experiencia cinematográfica memorable, aunque en algunos casos puede resultar excesivo. En resumen, el trabajo de Stephen Sommers como director y guionista en The Mummy Returns es un ejemplo claro de su estilo característico. Su enfoque en la acción, el entretenimiento y el espectáculo define la película en todos sus aspectos. Aunque este enfoque tiene sus limitaciones, también es lo que hace que la película sea tan distintiva. En conclusión, Stephen Sommers desempeñó un papel fundamental en la creación de The Mummy Returns, aportando una visión clara y coherente que se refleja tanto en la dirección como en el guión. Su trabajo combina creatividad, ambición y un fuerte enfoque en el entretenimiento, dando como resultado una película que, a pesar de sus imperfecciones, sigue siendo una referencia dentro del cine de aventuras. La música de The Mummy Returns es uno de los elementos fundamentales que contribuyen a su identidad como película de aventuras épica. La banda sonora fue compuesta por Alan Silvestri, un reconocido compositor de cine que ha trabajado en numerosas producciones de gran éxito. Su estilo distintivo, caracterizado por el uso de orquestaciones grandiosas y temas memorables, encaja perfectamente con el tono de la película, aportando emoción, tensión y espectacularidad a cada escena. Alan Silvestri ya había trabajado en la primera entrega de la saga, lo que le permitió mantener una continuidad musical en esta secuela. Su conocimiento previo del universo de la historia le dio una ventaja significativa, ya que pudo desarrollar y expandir los temas musicales existentes. En lugar de crear una banda sonora completamente nueva, optó por reinterpretar y enriquecer los motivos ya establecidos, añadiendo nuevas capas y variaciones que reflejan la evolución de la historia. Uno de los aspectos más destacados de la música es su carácter épico. Desde los primeros compases, la banda sonora establece un tono de grandeza que acompaña perfectamente la escala de la película. Silvestri utiliza una orquesta completa, con secciones de cuerdas, metales, percusión y coros, para crear un sonido potente y envolvente. Esta elección refuerza la sensación de aventura y peligro, haciendo que cada escena tenga un impacto emocional más fuerte. El tema principal es uno de los elementos más reconocibles de la banda sonora. Este motivo musical se asocia con la aventura y los protagonistas, y aparece en diferentes momentos de la película, adaptándose a las situaciones. En escenas de acción, el tema se presenta de manera rápida y energética, mientras que en momentos más tranquilos, adopta un tono más suave y reflexivo. Esta versatilidad permite que el tema funcione como un hilo conductor a lo largo de la narrativa. Además del tema principal, Silvestri compone motivos específicos para diferentes personajes y situaciones. Por ejemplo, los antagonistas cuentan con música que refleja su naturaleza oscura y amenazante. Estos temas suelen incluir tonalidades menores, ritmos más lentos, y el uso de instrumentos que generan una sensación de misterio o peligro. Esta diferenciación musical ayuda al espectador a identificar rápidamente el tono de cada escena
y a comprender el papel de los personajes dentro de la historia. La música también juega un papel crucial en la creación de la atmósfera. En las escenas ambientadas en el antiguo Egipto o en lugares misteriosos, Silvestri incorpora elementos que evocan un sentido de exotismo. Aunque la banda sonora no es estrictamente fiel a la música tradicional egipcia, utiliza ciertos patrones rítmicos y escalas que sugieren un ambiente antiguo y enigmático. Esto contribuye a la inmersión del espectador en el mundo de la película. En las secuencias de acción, la música se vuelve especialmente dinámica. Silvestri utiliza ritmos rápidos, cambios de tempo y una fuerte presencia de percusión para acompañar las escenas más intensas. Este enfoque no solo aumenta la emoción, sino que también ayuda a sincronizar la acción visual con el sonido. La música se convierte así en una extensión de la narrativa, guiando las emociones del espectador y resaltando los momentos clave. Otro aspecto importante es el uso del silencio y de la música mínima en ciertas escenas. Aunque la película está llena de momentos intensos, hay ocasiones en las que la música se reduce o desaparece por completo. Esta decisión permite crear contraste y aumentar la tensión, ya que el espectador se ve obligado a centrarse en los sonidos ambientales o en el diálogo. Cuando la música regresa, su impacto es aún mayor. La colaboración entre el compositor y el director es fundamental para el éxito de la banda sonora. En este caso, Alan Silvestri y Stephen Sommers trabajaron juntos para asegurarse de que la música se integrara de manera efectiva con la visión general de la película. Este tipo de colaboración permite que la música no sea un elemento aislado, sino una parte integral de la experiencia cinematográfica. La grabación de la banda sonora se realizó con una orquesta completa, lo que añade un nivel de riqueza y profundidad al sonido. A diferencia de las composiciones digitales, la música interpretada por músicos reales tiene una calidad orgánica que es difícil de replicar. Esto se nota especialmente en las secciones de cuerdas y metales, que aportan una sensación de grandeza y emoción que encaja perfectamente con el estilo de la película. El uso de coros es otro elemento destacado en la banda sonora. En momentos clave, las voces humanas se añaden a la orquesta para crear una sensación de majestuosidad o misterio. Este recurso es especialmente efectivo en escenas relacionadas con lo sobrenatural o lo mitológico, ya que aporta una dimensión adicional al sonido. A lo largo de la película, la música evoluciona junto con la narrativa. A medida que la historia avanza y los conflictos se intensifican, la banda sonora se vuelve más compleja y poderosa. Esta progresión ayuda a mantener el interés del espectador y a reforzar el clímax de la historia. En el enfrentamiento final, por ejemplo, la música alcanza uno de sus puntos más altos en términos de intensidad y emoción. Sin embargo, también hay algunos aspectos que pueden considerarse menos logrados. En ciertos momentos, la música puede resultar excesiva o demasiado dominante, especialmente en escenas donde la acción ya es suficientemente intensa. Esto puede hacer que el conjunto se sienta un poco saturado, reduciendo el impacto de algunos momentos. Aún así, este tipo de enfoque es común en el cine de aventuras, donde la música juega un papel central en la experiencia. Otro punto a considerar es que, aunque la banda sonora es efectiva, no introduce demasiadas innovaciones en términos de estilo. Silvestri se mantiene dentro de su zona de confort, utilizando técnicas y estructuras que ya había empleado en otros trabajos. Esto no es necesariamente negativo, pero puede hacer que la música se sienta familiar para quienes conocen su obra. A pesar de estas observaciones, la banda sonora de The Mummy Returns cumple perfectamente con su propósito. No solo acompaña la acción, sino que la eleva, añadiendo una capa emocional que enriquece la experiencia del espectador. La música se convierte en un elemento esencial para transmitir la escala y la intensidad de la historia. En términos de legado, la música de la película ha sido reconocida como una de las composiciones más representativas dentro del género de aventuras de su época. Aunque puede no ser tan icónica como otras bandas sonoras del cine, sigue siendo recordada por su energía y su capacidad para capturar el espíritu de la película. En conclusión, el trabajo de Alan Silvestri en The Mummy Returns es un ejemplo claro de cómo la música puede transformar una película. Su uso de orquestación, temas recurrentes y variaciones dinámicas contribuye a crear una experiencia envolvente y emocionante. A pesar de algunos momentos de exceso, la banda sonora logra cumplir su objetivo principal: acompañar y potenciar la narrativa, convirtiéndose en una parte inseparable de la identidad de la película. El final de The Mummy Returns representa la culminación de todos los conflictos que se han ido desarrollando a lo largo de la película, combinando acción, emoción
y elementos sobrenaturales en un clímax intenso y cargado de significado. Esta parte de la historia no solo resuelve la lucha entre los protagonistas y los antagonistas, sino que también cierra los arcos emocionales de los personajes principales, especialmente en lo que respecta al amor, la lealtad y el destino. A medida que la historia se acerca a su desenlace, todos los caminos conducen al oasis de Am-Shere, un lugar mítico que emerge temporalmente del desierto. Este escenario se convierte en el punto central donde convergen los protagonistas, los villanos y las fuerzas sobrenaturales que han sido liberadas. La tensión aumenta considerablemente, ya que el tiempo es limitado, y las consecuencias de lo que ocurra allí determinarán el destino de todos. El objetivo principal de los antagonistas es invocar al Rey Escorpión, una criatura legendaria que controla el poderoso ejército de Anubis. Para lograrlo, utilizan el brazalete que lleva el joven Alex, ya que este artefacto es la clave para localizar el lugar exacto y activar el proceso. Una vez que el ritual se completa, el Rey Escorpión aparece como una figura monstruosa, mitad humano y mitad escorpión, representando una fuerza prácticamente imparable. En este punto, la película alcanza uno de sus momentos más espectaculares. El ejército de Anubis emerge y se prepara para desatar el caos, mientras los protagonistas intentan evitar que el poder del Rey Escorpión caiga en manos equivocadas. El antagonista principal busca derrotar a esta criatura para tomar el control de su ejército, lo que le permitiría dominar el mundo. Sin embargo, esta ambición desmedida se convierte en su mayor debilidad. El enfrentamiento entre el héroe y el Rey Escorpión es uno de los momentos clave del final. A pesar de la diferencia de poder, el protagonista decide enfrentarse directamente a la criatura, demostrando valentía y determinación. La batalla es intensa y peligrosa, con golpes devastadores y un entorno que se desmorona a su alrededor. Este combate no solo es físico, sino también simbólico, ya que representa la lucha entre el coraje humano y las fuerzas oscuras. Mientras tanto, se desarrolla otro conflicto importante entre los personajes femeninos. La reencarnación de la antigua amante del villano se enfrenta a la protagonista en un duelo cargado de tensión. Este enfrentamiento refleja la conexión entre el pasado y el presente, así como las diferencias en los valores de cada personaje. La lucha es intensa y culmina en un momento trágico, cuando la protagonista es herida mortalmente. La muerte de este personaje tiene un fuerte impacto emocional, especialmente en el héroe, quien se ve obligado a enfrentar la posibilidad de perder a la persona que ama. Este momento introduce una pausa en medio de la acción, permitiendo que el espectador conecte con el dolor y la desesperación del protagonista. Sin embargo, también prepara el terreno para uno de los giros más importantes del final. El héroe logra derrotar al Rey Escorpión, lo que provoca la desaparición del ejército de Anubis. Este evento marca el fin de la amenaza global y evita la destrucción que estaba a punto de desatarse. Sin embargo, la victoria tiene un costo, ya que la pérdida personal sigue presente. Aquí es donde entra en juego el elemento sobrenatural que ha sido una constante en la película. Utilizando un antiguo libro mágico, el protagonista logra devolver la vida a su pareja. Este acto no solo resuelve el conflicto emocional, sino que también refuerza uno de los temas centrales de la historia: el poder del amor para superar incluso la muerte. Este momento contrasta fuertemente con la relación de los antagonistas, que se basa más en la obsesión que en el amor verdadero. En paralelo, el villano experimenta su propio momento de revelación. Al verse derrotado y abandonado por la persona que creía amar, se enfrenta a la realidad de su situación. Este momento es crucial, ya que muestra una faceta más humana del personaje, quien finalmente comprende que su búsqueda de poder y su obsesión lo han llevado a la ruina. En lugar de luchar hasta el final, decide aceptar su destino y se deja caer en el abismo, marcando así el fin de su historia. La traición de su compañera es otro elemento importante en este desenlace. A diferencia de la relación entre los protagonistas, su vínculo no resiste la adversidad. Cuando se enfrenta al peligro, ella elige salvarse a sí misma en lugar de ayudarlo, lo que subraya la diferencia entre ambos tipos de relaciones. Este contraste refuerza el mensaje de la película sobre la importancia del amor genuino frente al egoísmo. Con la derrota de los villanos y la desaparición de las fuerzas sobrenaturales, el oasis de Am-Shere comienza a desmoronarse. Este colapso añade una última dosis de tensión, ya que los protagonistas deben escapar antes de quedar atrapados. La secuencia de escape está llena de acción,
con estructuras que se derrumban y el entorno volviéndose cada vez más peligroso. Finalmente, los protagonistas logran salir con vida, justo antes de que el lugar desaparezca nuevamente bajo la arena del desierto. Este cierre simboliza el restablecimiento del orden y el fin de la amenaza. El mundo vuelve a la normalidad, y los personajes pueden continuar con sus vidas, habiendo superado una de las pruebas más difíciles que han enfrentado. El final también deja una sensación de cierre en términos emocionales. La familia se reúne y reafirma su vínculo, mostrando que, a pesar de los peligros y las pérdidas, han salido fortalecidos. Este enfoque en la unidad familiar es uno de los elementos que diferencian esta película de otras del mismo género. En términos narrativos, el desenlace cumple con las expectativas de una película de aventuras. Ofrece acción, resolución de conflictos y momentos emocionales que satisfacen al espectador. Sin embargo, también presenta ciertos elementos que pueden resultar predecibles, especialmente en lo que respecta a la resurrección del personaje principal. Aún así, estos recursos son coherentes con el tono general de la película. Otro aspecto a destacar es el uso del simbolismo en el final. La derrota del Rey Escorpión representa la superación de las fuerzas del caos, mientras que la caída del villano simboliza las consecuencias de la ambición desmedida. Estos elementos aportan una dimensión adicional a la historia, aunque no se exploran de manera profunda. En conclusión, el final de The Mummy Returns es una combinación efectiva de espectáculo y emoción. Resuelve los conflictos principales de manera satisfactoria, al mismo tiempo que refuerza los temas centrales de la película. The Mummy Returns, aunque fue ampliamente popular y tuvo un gran éxito en taquilla, no estuvo exenta de controversias que generaron debate entre críticos, audiencias y expertos en cine. Estas controversias abarcan desde cuestiones relacionadas con la representación cultural y la fidelidad histórica, hasta aspectos técnicos, narrativos y de la industria cinematográfica, reflejando la complejidad de producir una secuela de alto presupuesto en el marco del cine de aventuras y acción. Analizar estos temas permite entender mejor la percepción de la película y su impacto más allá del entretenimiento. Uno de los primeros puntos de controversia se relaciona con la representación del antiguo Egipto. La película incorpora elementos históricos y culturales egipcios, pero lo hace de manera bastante libre, mezclando hechos históricos con mitología inventada. Esta aproximación llevó a que algunos expertos y críticos señalasen que la película presenta una visión distorsionada de la historia egipcia y de su mitología, utilizando símbolos y personajes históricos sin respetar su contexto. Por ejemplo, la figura del Rey Escorpión y la interpretación del ejército de Anubis son invenciones que no tienen base histórica real, lo que algunos consideraron una simplificación excesiva que podría inducir a la confusión sobre la cultura egipcia. A pesar de que la película se ubica claramente en un contexto de fantasía, hubo debate sobre si el tratamiento de elementos culturales de gran importancia debería haber sido más cuidadoso. Algunos argumentaron que la combinación de entretenimiento y mitología podía trivializar aspectos culturales serios, mientras que otros defendieron la libertad creativa del director, señalando que el objetivo principal era contar una historia de aventura y no un documental histórico. Este debate sobre la fidelidad cultural y la representación es común en películas de alto presupuesto, que recurren a civilizaciones antiguas para ambientar sus historias. Otro foco de controversia estuvo relacionado con los efectos visuales y el uso de CGI, especialmente en la creación del Rey Escorpión. Para muchos espectadores y críticos, la criatura digital no logró convencer plenamente, y parecía poco realista en comparación con los escenarios y los personajes interpretados por actores reales. Este tipo de críticas reflejaban una preocupación más amplia sobre la dependencia de efectos digitales, que en ocasiones podían restar credibilidad a la narrativa. La percepción de que la película priorizaba el espectáculo visual sobre la coherencia narrativa se convirtió en un tema recurrente entre analistas de cine. El guión y la narrativa también fueron motivo de debate. Muchos críticos señalaron que la película estaba sobrecargada de personajes, subtramas y elementos sobrenaturales, lo que generaba una sensación de saturación. La secuela trató de superar a su predecesora en escala y complejidad, pero en algunos casos, esto llevó a que la historia perdiera cohesión. La introducción de múltiples villanos y la inclusión del Rey Escorpión fueron vistas como decisiones que, aunque espectaculares, desviaban la atención de la trama principal. Este tipo de crítica se enmarca dentro de un debate más amplio
sobre cómo las secuelas a menudo intentan ser más grandes que la película original, a veces a costa de la claridad narrativa. Además, hubo discusiones sobre la representación de género en la película. La protagonista femenina tiene un papel activo y valiente, pero algunos críticos señalaron que su desarrollo a veces se veía limitado por los clichés del género de aventuras, donde los personajes femeninos se convierten en apoyo del héroe principal, en lugar de protagonistas por derecho propio. Por otro lado, otros espectadores defendieron que la película ofrecía una representación más fuerte y autónoma que muchas otras producciones de la época, destacando su participación en la acción y la toma de decisiones. Este debate refleja la tensión entre los avances en representación y las limitaciones de los guiones convencionales de Hollywood en los inicios de los 2000. La violencia y el nivel de acción también generaron cierta controversia, especialmente en relación con el público joven. Aunque la película se promocionó como una aventura familiar, algunas escenas fueron consideradas demasiado intensas o aterradoras para niños pequeños, incluyendo enfrentamientos con criaturas sobrenaturales y escenas de peligro extremo. Esto abrió discusiones sobre la clasificación de la película y si debía haberse promovido con advertencias más claras sobre su contenido, un tema que sigue siendo relevante en el análisis de películas de acción para audiencias familiares. Por otra parte, la música y el estilo visual de la película también provocaron comentarios divididos. La banda sonora de Alan Silvestri fue ampliamente elogiada, pero algunos críticos argumentaron que el uso excesivo de música épica en momentos de tensión podía resultar manipulador, guiando las emociones del espectador de manera demasiado directa. Similarmente, el estilo visual grandioso y recargado, aunque atractivo, fue percibido por algunos como sobrecargado, restando espacio al desarrollo de los personajes y a la construcción de suspense. En el ámbito industrial, la película también generó discusiones sobre el modelo de secuelas y franquicias. Muchos críticos consideraron que el éxito de The Mummy Returns estaba más relacionado con la fama de la primera película que con los méritos propios de la secuela. Esto abrió un debate sobre cómo las grandes productoras de Hollywood tienden a priorizar la rentabilidad y la marca establecida frente a la innovación creativa, un tema recurrente en análisis de cine comercial. En este contexto, algunos argumentaron que la película ejemplifica los riesgos y beneficios de una estrategia centrada en franquicias, donde la presión por superar el éxito anterior puede llevar a decisiones narrativas cuestionables. Un elemento adicional de controversia fue la elección del elenco y la representación de ciertos personajes secundarios. Algunos críticos señalaron que ciertas figuras eran estereotipos exagerados, especialmente en el caso de personajes orientales o del Medio Oriente, lo que podría reforzar clichés culturales. Aunque estos personajes tienen roles secundarios, su inclusión generó debates sobre la sensibilidad y la responsabilidad de la industria al retratar culturas diferentes a la occidental. Este tipo de debate es especialmente relevante en películas de gran alcance internacional, donde la percepción cultural puede tener un impacto significativo. La relación con la primera película también generó comentarios mixtos. Mientras que algunos espectadores apreciaron la continuidad de la historia y el desarrollo de los personajes, otros consideraron que la secuela dependía demasiado de referencias a la primera entrega, limitando su capacidad de ser disfrutada de manera independiente. Esta crítica refleja una tensión inherente en la producción de secuelas: equilibrar la fidelidad a los fans con la necesidad de crear una narrativa autónoma. Finalmente, hubo controversia en torno a los efectos especiales de acción y la coherencia interna de la película. Escenas como el enfrentamiento final con el Rey Escorpión, la caída de templos y la aparición del ejército de Anubis fueron vistas por algunos como exageradas, desafiando la lógica de manera evidente. Mientras que para unos, estas escenas eran espectaculares y emocionantes, para otros reducían la credibilidad de la película y la convertían en un espectáculo visual, más que en una narrativa coherente. En conjunto, The Mummy Returns se convirtió en una película que, aunque disfrutada por millones de espectadores, también generó debates y críticas en varios frentes: la fidelidad histórica, la representación cultural, la coherencia narrativa, el uso de efectos visuales, la representación de género, la violencia y la estrategia de franquicia. Estas controversias reflejan la complejidad de producir un filme que combina acción, aventura y elementos sobrenaturales a gran escala, así como las expectativas del público y de los críticos sobre cómo estas historias deben ser contadas. A pesar de estas críticas,
muchas de las controversias no disminuyeron su éxito comercial ni su popularidad, lo que demuestra que, para el público general, la experiencia de entretenimiento y espectáculo puede prevalecer sobre los cuestionamientos más profundos. Sin embargo, analizar estos debates permite entender mejor el contexto de la película, los riesgos creativos que implicó, y la manera en que ciertos elementos fueron percibidos por diferentes audiencias. En conclusión, The Mummy Returns es un ejemplo claro de cómo una película puede ser tanto un éxito de taquilla como un foco de debate y controversia. Sus problemas de representación cultural, la saturación narrativa, los efectos visuales desiguales y los desafíos de la secuela generaron un amplio espectro de opiniones críticas. Al mismo tiempo, su capacidad de entretener, emocionar y mantener la atención del público consolidó su lugar dentro del cine de aventuras. Esta dualidad entre éxito y controversia es lo que hace que la película siga siendo relevante para el análisis y la discusión cinematográfica hasta hoy. Estos elementos abarcan desde su estilo visual y diseño de producción hasta la interpretación de los actores, la recepción cultural, las estrategias de marketing, el impacto en la franquicia y las innovaciones técnicas que marcaron la película. Analizar estos detalles permite comprender la magnitud de la producción y su influencia en la industria cinematográfica. Uno de los aspectos más destacables es el diseño de producción y la ambientación. La película hace un uso extensivo de locaciones naturales, estudios y escenarios creados digitalmente, lo que le da un equilibrio entre realismo y fantasía. Los templos antiguos, tumbas y paisajes desérticos fueron recreados con un alto nivel de detalle, incorporando tanto elementos históricos como estilizaciones que aumentan la espectacularidad. Cada set fue cuidadosamente pensado para sumergir al espectador en un mundo que combina aventura, misterio y elementos sobrenaturales. Esta atención al detalle visual contribuye a la sensación de inmersión y refuerza el tono épico de la película. El vestuario es otro componente que destaca en la producción. Los trajes de los personajes principales combinan funcionalidad y estilo cinematográfico. Por ejemplo, los aventureros llevan ropa que refleja tanto su capacidad para enfrentarse a peligros como su identidad dentro de la narrativa. Los trajes de los villanos y las criaturas sobrenaturales son más elaborados, con detalles que resaltan su origen mitológico y su carácter intimidante. La combinación de vestuario, maquillaje y efectos prácticos contribuye a dar vida a personajes que, de otro modo, podrían resultar planos en pantalla. Las secuencias de acción también merecen una atención especial. La película incorpora una variedad de estilos de acción, desde persecuciones en desiertos hasta enfrentamientos cuerpo a cuerpo y batallas con criaturas sobrenaturales. Estas escenas no solo son espectaculares visualmente, sino que también están diseñadas para mantener un ritmo constante que evita la monotonía. La combinación de efectos prácticos y CGI permite que la acción se perciba como creíble y emocionante al mismo tiempo, aunque algunas decisiones exageradas fueron objeto de críticas. La cinematografía es otro elemento clave. El director de fotografía utilizó una paleta de colores que resalta tanto los paisajes desérticos como los escenarios oscuros y misteriosos. La iluminación en las tumbas y templos antiguos crea un contraste que aumenta el suspenso y el dramatismo, mientras que en las escenas de acción se emplea luz más brillante para resaltar la espectacularidad de los combates. Esta estrategia visual contribuye a diferenciar claramente los tonos de las diversas secuencias, manteniendo el interés del espectador durante toda la película. La química entre los actores principales es un factor determinante en la efectividad de la película. Brendan Fraser y Rachel Weisz, quienes retoman sus roles de la primera entrega, logran transmitir una relación sólida y convincente que combina romance, complicidad y humor. Esta dinámica aporta humanidad a la historia y permite que el público se identifique emocionalmente con los personajes, incluso en medio de la acción sobrenatural y los efectos visuales exagerados. Por otro lado, los actores secundarios también cumplen un papel importante. La inclusión de personajes nuevos, como el Rey Escorpión y el antagonista principal, aporta complejidad a la narrativa y amplía el universo de la película. La caracterización de estos personajes se basa en el contraste entre poder y vulnerabilidad, así como en la capacidad de generar tensión en la historia. Aunque algunos de estos personajes pueden parecer exagerados,
cumplen la función de aumentar el drama y el riesgo dentro de la trama. En cuanto a la edición y ritmo, la película mantiene un flujo constante que alterna entre acción, suspense y momentos de humor. Esta estructura permite equilibrar la intensidad de las escenas sobrenaturales con momentos más ligeros, evitando que el espectador se sienta saturado. La edición también juega un papel crucial en las secuencias de acción, ya que combina diferentes ángulos, efectos visuales y música para crear un impacto emocional más fuerte. La película también es relevante por su impacto en la franquicia. The Mummy Returns no solo consolidó la saga iniciada por la primera película, sino que sentó las bases para futuras entregas, spin-offs y proyectos relacionados. La introducción de nuevos personajes y elementos sobrenaturales amplió el universo narrativo, permitiendo que la franquicia explorara diferentes líneas argumentales. Este enfoque contribuyó a mantener el interés del público y a garantizar la continuidad de la marca en el tiempo. En términos de marketing y promoción, la película fue lanzada con una campaña global que incluyó tráilers espectaculares, pósters, merchandising y colaboraciones con marcas. Esta estrategia buscaba maximizar la expectativa y atraer tanto a los fans de la primera película como a nuevas audiencias. La campaña enfatizaba la acción, el romance y los elementos sobrenaturales, consolidando la imagen de la película como un evento cinematográfico de gran escala. Desde un punto de vista cultural, la película refleja varias tendencias del cine de principios de los 2000. La combinación de aventura, acción y efectos digitales avanzados era característica de la época, y The Mummy Returns se destaca como uno de los ejemplos más claros de este estilo. La película también refleja el interés de Hollywood en historias basadas en mitologías antiguas, explorando civilizaciones históricas a través de un lente moderno y espectacular. La interacción entre efectos prácticos y CGI es otro punto importante. La película logra un equilibrio en la mayoría de las secuencias, utilizando efectos prácticos para los elementos más tangibles y CGI para criaturas sobrenaturales y fenómenos imposibles de recrear en la vida real. Esta combinación es uno de los logros técnicos más destacados, ya que permite que la fantasía se perciba de manera convincente, sin perder contacto con el realismo, dentro del marco de la historia. El guión, aunque criticado por su complejidad, también presenta elementos interesantes en términos de narrativa y estructura. La incorporación de la mitología egipcia, las reencarnaciones y la lucha entre el bien y el mal ofrecen capas de significado que van más allá de la simple acción. Estos elementos permiten que la película tenga diferentes niveles de interpretación, desde un entretenimiento puro hasta un análisis más profundo sobre destino, amor y sacrificio. El humor es otro componente distintivo. A pesar de la intensidad de las escenas de acción y la presencia de amenazas sobrenaturales, la película incluye momentos cómicos que alivian la tensión y humanizan a los personajes. Este equilibrio de tonos es característico del estilo de Stephen Sommers, el director, y contribuye a que la película sea accesible para una audiencia amplia, incluyendo familias y jóvenes. La música, compuesta por Alan Silvestri, también refuerza la narrativa de manera significativa. Sus temas épicos acompañan las escenas de acción, mientras que motivos más suaves o misteriosos potencian la tensión en las secuencias sobrenaturales. La banda sonora no solo cumple una función estética, sino que también guía emocionalmente al espectador, creando una experiencia más inmersiva. En términos de recepción crítica, la película fue vista de manera mixta. Mientras que algunos elogiaron su espectáculo visual, la química entre los protagonistas y la creatividad en la construcción de mundos, otros criticaron la sobrecarga de elementos, la falta de profundidad narrativa y la dependencia de efectos especiales. Esta polarización es común en películas de gran presupuesto, que priorizan el entretenimiento y la espectacularidad sobre la narrativa profunda. Otro punto relevante es la influencia de la película en el cine posterior. The Mummy Returns contribuyó a consolidar un modelo de películas de aventuras con altos valores de producción, efectos visuales extensivos y enfoque en franquicias. Este enfoque ha sido replicado por otras producciones similares, demostrando su impacto en la industria cinematográfica. En conclusión, además de los elementos narrativos y visuales principales, The Mummy Returns destaca por su diseño de producción, cinematografía, química entre actores, efectos visuales, música, humor y estrategias de marketing. Todos estos factores contribuyen a que la película sea una experiencia cinematográfica completa, que combina aventura, romance,
y elementos sobrenaturales. Aunque presenta ciertas limitaciones y ha generado controversias, sigue siendo un referente del cine de aventuras de principios del siglo XXI, con un legado duradero dentro de la franquicia y en la percepción del público global. Si quieres, puedo generar otro texto complementario que explore el impacto cultural y el legado de la película en la industria cinematográfica y en los fans, también en 1700 palabras en español, que ampliaría aún más lo que queda por decir sobre la película. Esto crearía un análisis casi enciclopédico sobre The Mummy Returns. ¿Quieres que haga eso? Además, la imagen del Rey Escorpión se volvió icónica dentro de la cultura del cine de criaturas míticas, siendo un ejemplo de cómo un antagonista puede tener protagonismo visual, incluso con una presencia limitada en pantalla. Franquicia y spin-offs. Tras The Mummy Returns, la franquicia continúa expandiéndose, no solo con la tercera película, sino también con intentos de spin-offs, videojuegos y productos derivados. La película estableció arquetipos y conceptos que serían reutilizados, como la lucha contra fuerzas sobrenaturales combinadas con aventuras familiares. Esto demuestra cómo la película no solo es un entretenimiento individual, sino un producto de franquicia pensado para durar y generar contenido adicional a lo largo de los años. Influencia en efectos especiales y tecnología de CGI. Aunque ya hablamos del CGI, es importante destacar que The Mummy Returns fue pionera en la integración de criaturas digitales complejas con escenarios reales. La creación del Rey Escorpión requirió técnicas avanzadas de captura de movimiento y modelado 3D, marcando un estándar en películas de acción fantasía. Además, la combinación con efectos prácticos, como explosiones y sets que se derrumban, permitió que la acción se sintiera más tangible, una innovación para la época que influyó en posteriores producciones de alto presupuesto. Marketing y estrategias comerciales. La película no solo se benefició de su calidad visual, sino también de un marketing agresivo y global. Se realizaron campañas de merchandising, juguetes, videojuegos y colaboraciones internacionales. Este enfoque ayudó a maximizar los ingresos más allá de la taquilla, consolidando la película como un fenómeno de consumo y mostrando cómo las películas de franquicia ya no dependen únicamente de las entradas de cine para generar beneficios. Recepción del público y crítica. A pesar de las críticas sobre la sobrecarga narrativa o la dependencia de efectos especiales, la película fue ampliamente aceptada por el público. Muchos espectadores disfrutaron de la combinación de acción, humor y romance, mientras que la química entre los protagonistas principales fue un factor clave de la popularidad. Esto refleja una diferencia entre la crítica especializada y la percepción del público general. Mientras los críticos podían enfocarse en fallos narrativos o históricos, el público valoraba la diversión y la espectacularidad, lecciones narrativas y cinematográficas. The Mummy Returns es un ejemplo de cómo equilibrar varios elementos en una película de gran escala. A pesar de sus críticas, logra combinar acción, romance, comedia y mitología, mostrando cómo se puede mantener al espectador interesado durante más de 2 horas. La película también enseña sobre la importancia del desarrollo de personajes, incluso en un contexto de aventuras y efectos especiales. Sin la conexión emocional con los protagonistas, muchas de las escenas espectaculares no tendrían el mismo impacto. Aspectos educativos y debate histórico. Aunque no es una película educativa, generó un interés cultural y académico sobre el antiguo Egipto y su mitología. La representación de templos, momias y dioses egipcios, aunque estilizada, llevó a muchos espectadores a investigar más sobre historia real y mitología, demostrando que incluso el cine comercial puede estimular la curiosidad intelectual. En resumen, The Mummy Returns es mucho más que una película de acción y aventuras. Su influencia va desde la cultura popular hasta la tecnología cinematográfica, pasando por estrategias de marketing, impacto en franquicias y debates culturales. Aunque tiene limitaciones narrativas y algunas exageraciones visuales, su combinación de espectáculo, emoción y desarrollo de personajes la convierte en un referente de su época y en un estudio de caso sobre cómo construir una película que funcione tanto comercial como emocionalmente.